Nuestra hija de 21 años se comprometió con un hombre de 36 años a quien vimos como hijo sustituto. Hola. Estoy buscando una perspectiva de personas más jóvenes sobre este asunto. Sé que mi hijo frecuenta este sitio, así que pensamos que este podría ser el lugar para conseguirlo. Mi hija es una mujer de 21 años. Su prometido tiene 36 años. Y se acaba de graduar de la universidad y se mudó sola el otoño pasado. Mi esposa y yo tenemos 58 y 55 años respectivamente. También tenemos 2 hijos. Cuando mis hijos eran pequeños, teníamos un amigo cercano de la familia que murió trágicamente en 2001, dejando atrás a un niño de 16 años. Lo llevamos a nuestra casa durante más de 4 años mientras terminaba la escuela y podía valerse por sí mismo. Le dimos una donación monetaria sustancial para iniciar su propio negocio, que desde entonces ha tenido un gran éxito. Nunca me importó nada de esto porque siempre lo vi como uno de mis propios hijos. Ahora tiene 36 años. Este domingo pasado tuvimos una cena familiar, momento en el que mi hija decidió informarnos que no solo estaban comprometidos, sino que también se habían estado viendo durante los últimos 3 años. Mi esposa, mis hijos y yo nos sentimos increíblemente traicionados y sorprendidos por esta revelación. La cantidad de mentiras y secretos que tenían que decir para ocultarnos esta relación es asombrosa. La gran diferencia de edad también es muy preocupante para nosotros. Les dije a ambos en términos inequívocos que no aprobaba esta relación, que a él ya no se le permitía estar en mi casa y mientras mi hija continuara con esta relación, ella tampoco. Ahora veo que alienar a mi hija causaría más daño. Quiero estar ahí para ella, pero no quiero que piense que acepto esta relación y quiero que termine de inmediato. Estoy disgustado y enojado por la relación de mis hijas de la que me enteré recientemente. Sin embargo, no quiero alienar a mi hija y ponerla en más peligro. ¿Cómo puedo hablar con ella y hacer que se dé cuenta de que esta relación es peligrosa, depredadora e inquietante, al mismo tiempo que la hago sentir segura y bienvenida? Él ayudó a criarla. Él la cuidaba, le cambiaba los pañales, venía a las cenas familiares todas las semanas, se iba de vacaciones familiares, etc. Fue una parte constante de su vida desde que tenía 1 año. Ayer fuimos al apartamento de mi hija, porque sabemos que él trabaja los sábados todo el día. Primero me disculpé con ella por mi reacción inicial que surgió de la ira. Dejé en claro que su seguridad y bienestar era mi primera preocupación. Tuvimos una larga discusión, y hubo algunas cosas que dijo mi hija que me alarmaron. Estas no están necesariamente en el orden en que las discutimos, solo cosas que sobresalen en mi cabeza. Lo primero fue que ella dijo que sabía que él lo amaba desde que ella tenía 14 años, momento en el que él tenía 29. Dice que nunca hicieron nada íntimo hasta que ella cumplió los 18. Sin embargo, desde que su compromiso ahora se hizo público, la familia preocupada. Los miembros me han contactado con eventos que parecían inocentes en ese momento, pero ahora parecen sospechosos. Por ejemplo, la hermana de mi esposa nos contó sobre un momento en que los niños, mi hija, uno de mis 2 hijos y él, estaban en su casa. Mi hija tenía 16 años y él 31. Mi cuñada dijo que lo escuchó salir de la habitación de mi hija en la mañana. En ese momento no le dio mucha importancia porque ha habido momentos en que los hermanos o los primos se han caído dormidos en las habitaciones de los demás después de ver una película a altas horas de la noche o algo así. Mi hijo también me contó sobre un momento en que se encontró con mi hija en la ciudad, cuando tenía 15 años, con él cuando se suponía que debía estar en la escuela. Hay otras instancias que tuve que eliminar por razones de longitud. Le preguntamos qué era lo que amaba de él. Nos dio un montón de razones. Pero una de las cosas que creo que es alarmante es que dijo lo generoso y cariñoso que él siempre había sido con ella. Ella nos habló de todas las cosas extra que él le daría, por ejemplo, para su cumpleaños o vacaciones, aparte del resto de la familia. Ella no cree que esto sea nada sospechoso, porque él dijo que la razón por la que le estaba dando los obsequios adicionales era porque sus hermanos siempre la eclipsaban y ella merecía atención adicional que no recibió de su parte. Madre y yo. Mi hija nos dijo que la decisión de mantener la relación en secreto fue mutua. Pensaron que si su madre y yo nos enteramos de la relación, dejaríamos de pagarle el apartamento y la matrícula escolar, y ahora se graduó. Ella dijo que no se lo dijeron a sus amigos porque no creían que fuera correcto pedirles que nos mintieran a nosotros también. Sus amigos estaban al tanto de la relación. Mi esposa preguntó si se había sentido mal o culpable por todas las mentiras que tuvieron que hacer para mantener la relación en secreto. Tuvimos cenas semanales durante 3 años cuando habían estado saliendo mientras se sentaban frente a nosotros fingiendo que no lo eran. Nuestra hija incluso había inventado chicos con los que nos dijo que había estado saliendo en la universidad,
Algunas veces había publicado fotos de ella con un amigo y nos dijo que era un hombre con el que estaba saliendo. Dijo que se sentía culpable por mentir, pero J le había dicho que a la larga valdría la pena. Le presenté la idea de la terapia familiar, ella dijo que no la necesitaba. Le dije que siempre era bienvenida en nuestra casa, aunque J no lo es. A ella le gustaría que J y yo habláramos, pero no creo que sea una buena idea en este momento. Agradezco cualquier aporte sobre esta situación. Gracias. Agregando incidentes preocupantes adicionales que puse en un comentario. Su sobrina, que tiene su edad, nos ha dicho que hubo momentos en que mi esposa y yo salíamos y J venía a pasar el rato con ellos. Recordó varias veces cuando mi hija y J se acurrucaban juntos en el sofá, debajo de las mantas, etc. Este comportamiento nunca sucedió cuando mi esposa y yo estábamos en casa. Hubo momentos en que mi hija se reunía en nuestra casa cuando estábamos fuera de la ciudad y los hijos de puta les proporcionaban alcohol. Mi hijo del medio, cuya habitación es la única en la planta baja, había escuchado a J salir de nuestra casa tarde en la noche o temprano en la mañana varias veces mucho después de que se había mudado y no se quedaba a dormir. Cuando le preguntó por qué estaba ahí, J le había dicho que había dejado cosas en nuestra casa y que necesitaba recogerlas. Esto habría sido cuando mi hija tenía entre 15 y 18 años. Mi hermano me dijo que en unas vacaciones familiares J había bebido demasiado y lo escuchó llamar a mi hija princesa. En ese momento había asumido que la estaba llamando así en broma, como un hermano, como un insulto, pero ahora se da cuenta de que lo estaba diciendo como un apodo coqueto. Ella tenía 15 años. He recibido muchos mensajes pidiendo una actualización. La verdad es que mi esposa y yo hemos decidido simplemente aceptar la relación. Hemos dejado en claro que creemos que es inapropiado, y estamos furiosos y devastados por el momento en que comenzó la relación. Sin embargo, mi hija admitió que la razón por la que hablaron sobre su relación y compromiso es porque mi hija actualmente tiene 16 semanas de embarazo de su primer hijo. Por la salud de mi hija y mi nieta, creemos que lo mejor que podemos hacer es apoyarla y dejarle claro que nuestra puerta siempre está abierta para ella. Desafortunadamente, mi hija ha dejado en claro que no quiere animosidad ni sentimientos hostiles con respecto a su prometido. Ya no vamos a presentar cargos en su contra porque no creemos que sea lo mejor para la situación en este momento. Es comprensible que mis dos hijos no estén contentos con lo que está pasando. Hubo un altercado físico entre J y mi hijo mayor, sin embargo, eso ya se resolvió y todas las partes acordaron comportarse amigablemente por el bien de mi hija y su hijo. Actualización. Buenas tardes a todos. Estoy escribiendo esto con la ayuda de mi hijo menor. Una compilación de mis primeros mensajes están aquí. En resumen, mi hija de 21 años, ahora 22, anunció el año pasado que estaba comprometida con un hombre de 36 años, a quien mi esposa y yo habíamos adoptado como hijo sustituto después de que sus padres fallecieran. Afirman que comenzaron a salir cuando ella cumplió 18 años, pero ahora sabemos que comenzó mucho antes, aunque no nos enteramos de nada de esto hasta que ella cumplió 21 años, por lo que legalmente no había mucho que pudiéramos hacer. Los efectos que esto tuvo en mi familia fueron devastadores. Mi hijo mayor ha cortado la familia. No puede aceptar que el hombre con el que creció como hermano tenga una relación con su hermana. Hubo un altercado físico, y aunque ambos dijeron que iban a dejar sus diferencias a un lado, esa fue realmente la última vez que lo vimos. Mi hija tuvo a su bebé, y el niño es hermoso y está maravillosamente bien. Desde entonces, mi hija y su prometido se casaron en una ceremonia muy pequeña. Mi esposa se enfoca principalmente en el bebé y ayuda con el bebé tanto como sea posible. Ella dice que ve las pequeñas formas en que él está controlando a mi hija, pero trata de no decir nada. Las vacaciones y los cumpleaños siguen siendo incómodos, pero por suerte en el día a día no lo vemos muy a menudo ya que venimos durante la jornada laboral. En última instancia, mi hija parece muy feliz de ser madre, así que ese es el mejor resultado que podía esperar.